Bueno, el ejercicio que vamos a resolver ahora nos dice que hay una persona que sale a correr y que realiza 4 desplazamientos. El desplazamiento 1 tenemos 50 metros al este, luego hace un desplazamiento número 2, 70 metros con 40 grados al noreste, luego hace un desplazamiento 3 que vale 60 metros a 90 grados y por último, el último recorrido que hace en sus desplazamientos son 50 metros a 170 grados. Esto ya incluye la dirección y el sentido del vector. Lo primero que tengo que hacer para resolver por el método gráfico es trazar en un plano cartesiano todos estos vectores que deseo sumar, por lo que voy a ir trazando uno a uno cada uno de estos vectores con las características precisas que tienen cada uno de ellos. Así que vamos a comenzar trazando el vector número 1. El vector número 1 es el desplazamiento 1 que vale 50 metros al este. Recordemos las direcciones en un plano cartesiano, tenemos norte, sur, este y oeste. Por lo que si tomamos como referencia que este es el origen de mi plano cartesiano, a partir de aquí voy a trazar un vector que va a valer 50 metros y que vale al este. Para efectos de esta tarea y porque voy a hacerla a una escala más pequeña, voy a utilizar la escala de que cada centímetro de mi regla va a valer 10 metros. Por esa razón, si quiero graficar 50 metros al este, pues voy a tener que graficar o representar un vector que va a medir 5 centímetros y va a estar dirigido hacia el este, totalmente sobre el eje X positivo, y va a quedar más o menos así. La punta de la flecha de mi vector va a quedar justo donde me dice la medida, que son 5 centímetros exactamente. El vector número 2 es un vector que mide 70 metros pero que se encuentra a 40 grados con dirección noreste. Por esa razón voy a tener que trazar midiendo el ángulo de inclinación respecto al eje X positivo. Mido 40 grados, marco y en ese punto voy a trazar el vector que mide 70 metros. Como mi escala es que un centímetro vale 10 metros, entonces el vector que voy a trazar va a medir 7 centímetros. Va a quedar hasta acá y la punta de la flecha tiene las características y también tengo que señalar que su ángulo de inclinación son 40 grados. Este es mi vector de Este es mi vector D1, este es mi vector D2 y continuamos con el ejercicio que tengo el vector D3 que vale 60 metros a 90 grados. 90 grados se encuentra totalmente hacia el norte y 60 metros voy a trazar un vector que mide 6 centímetros. Lo pongo en el origen de mis vectores, de mi plano cartesiano, perdón. Y tengo que mi vector D3 va a ser un vector que va a quedar situado justo aquí. Es un vector D3. También puedo escribirle las características de cada uno de los vectores, pero lo vamos a hacer más adelante. El vector D4, las indicaciones me dicen que es un vector que mide 50 metros y se encuentra a 170 grados de inclinación. Recuerden que el ángulo de inclinación siempre va respecto al eje X positivo. Por esa razón, ustedes pueden hacerlo de dos formas. Pueden medir directamente 170 grados desde aquí hasta aquí. O si quieren, pueden restarle a los 180 grados que vale la semicircunferencia. Le restan 10 y entonces tendrán 170 grados. Por esa razón marcamos 10. Ese es el ángulo de inclinación. Y ahora vamos a trazar el vector D4 que vale 50 metros. Por esa razón va a valer 5 centímetros. Esto es 7, entonces va a estar acá. Este es mi vector D4. Es muy importante que le escriba cuáles son las características de este vector. Por ejemplo, el vector D1, recordemos que vale 50 metros. El vector D2 vale 70 metros. El vector D3
vale 60 metros y el vector D4 vale 50 metros y se encuentra con un ángulo de inclinación de 10 grados, lo que complementa los 180 grados que están acá. La indicación me dice que está a 170 grados de inclinación. Entonces vean cómo aquí tenemos dentro de un plano cartesiano 4 vectores, los cuales son concurrentes. Son concurrentes porque todos ellos parten desde el mismo origen en este plano cartesiano. Y en este ejercicio me están pidiendo que yo haga la suma de estos 4 vectores, de estos 4 desplazamientos, para hallar cuánto vale la resultante de la suma de estos vectores. Continuando con el método gráfico, ahora les voy a mostrar la forma de resolver esta suma de vectores por el método del polígono. Este método gráfico lleva como nombre el método gráfico del polígono y se llama así, puesto que al terminar de trazar la suma de estos vectores vamos a obtener un polígono. ¿Qué es un polígono? Una figura de varios lados. Y lo vamos a trazar comenzando con el trazo de un pequeño plano cartesiano, el cual nos va a servir como referencia para comenzar todo este trazado del sistema de vectores. En ese primer plano cartesiano que ya acabo de representar, lo hice, si se fijan, lo hice un poquito tirado hacia la izquierda y un poco hacia abajo, porque yo ya sé más o menos cuál va a ser la forma que se va a obtener en este polígono. Y entonces van a ver que en esta situación, pues sí me va a caber perfectamente en este trazo. Comenzamos en este plano cartesiano y donde vamos a comenzar trazando cada uno de los desplazamientos que realiza esta persona al salir a correr. Les explico cuál va a ser la secuencia. Vamos a trazar un vector después de otro. Lo que es, primero trazamos D1, luego sobre D1 trazamos D2, sobre D2 trazamos D3 y así sucesivamente hasta acabar con todo el número de vectores. El caso es que al trazar el vector D1, tenemos que la persona hace un desplazamiento de 50 metros al este. De nueva cuenta ponemos mi regla en el punto de origen y trazamos un vector. Una de las ventajas de las hojas milimétricas es que si se dan cuenta, cada cuadrito de estos grandes mide exactamente 1 centímetro. Por esa razón es muy fácil marcar que el vector D1 va a llegar hasta acá. Entonces mi vector D1 va a estar hasta este punto. Voy a marcar muy bien. Y la cabeza de la flecha corta exactamente en 5 centímetros. D1 vale 50 metros, lo que son 5 centímetros. La regla del método del polígono dice que el punto donde termina la cabeza de la flecha de mi primer vector es el punto de origen donde va a nacer mi siguiente vector. Entonces, de manera imaginaria, vean cómo aquí se forma un nuevo plano cartesiano y la punta de la cabeza de la flecha de mi vector D1 va a ser el origen de mi vector D2. Si vemos las instrucciones, el vector D2 me dice que es un vector que se encuentra a 40 grados de inclinación noreste y que mide 70 metros. Entonces voy a trazar en este nuevo punto de referencia, voy a trazar a 40 grados, marco 40 grados, y voy a trazar un nuevo vector que mide 7 centímetros. ¿Por qué 7 centímetros? Pues porque mi vector mide 70 metros y esa es la escala que estoy utilizando. Trazo, hasta este punto es donde llega mi vector D2. Este es mi vector D2 que mide 70 metros y que se encuentra con un ángulo de inclinación de 40 grados. En el punto exacto donde se corta la cabeza de la flecha de mi vector D2 va a ser el nuevo punto de origen para trazar mi vector D3. Entonces vean, de manera imaginaria estoy trazando, pero para que ustedes sí puedan ver, un nuevo plano cartesiano. Y a partir de ese nuevo plano cartesiano, la regla dice que en donde está la cabeza de D2 va a ser el nuevo punto de origen de mi vector D3. ¿Qué características tiene D3? D3 es un desplazamiento que vale 60 metros y que se encuentra a 90 grados. Por esa razón,
Es un desplazamiento que se va a ir justo hacia arriba y que mide 6 centímetros. Si ustedes quieren, podrían poner su semicírculo y trazan 90 grados, lo marcan para que puedan hacer un trazo que esté totalmente a 90 grados. Entonces, en la punta de la flecha van a situar la regla y ponen así. Como esta hoja, repito, es milimétrica, pues nos da muchas ventajas. Eso no quiere decir que solamente aquí se pueda hacer. Si ustedes trazan de manera correcta a escala, van a tener esta línea que va a terminar justo aquí. Ese es mi vector D3, que vale 60 metros y que no es necesario que se lo ponga porque estoy viendo que está apuntando totalmente arriba y es posible también visualizar que aquí tengo un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados. Seguimos con la secuencia. La cabeza de la flecha de mi vector D3 va a ser el nuevo punto de origen de un nuevo plano cartesiano. De manera imaginaria, trazo un nuevo plano cartesiano en donde a partir de aquí voy a comenzar a medir las características de mi vector D4. El vector D4 es un vector que mide 50 metros y se encuentra a 170 grados con respecto al eje X positivo. Entonces, sitúo mi semicírculo y trazo 170 grados, queda aquí, a los 10 grados a partir del eje X negativo. Entonces ya al estar marcado, entonces ahora tengo que trazar mi vector que va a medir 50 metros, en este caso 5 centímetros respecto a esa dirección. Va a llegar hasta acá, de 2 a 7 hay 5 centímetros. Entonces trazo y sitúo la punta de la flecha, la cabeza de mi flecha para representar mi vector D4 que vale 50 metros y que tiene un ángulo de inclinación de aquí a aquí que vale 10 grados. Como ustedes pueden ver, acabamos de representar los 4 vectores que se están sumando. Ya no quedan más vectores por graficar. Si en esta ocasión les di 4 vectores, si les diera 6, 7 vectores, tendríamos que graficarlos, pero siguiendo la secuencia. El vector siguiente va a nacer en la cabeza del vector anterior. O con otras palabras, voy a trazar un vector y en donde termina la cabeza de la flecha es el origen del siguiente vector. En donde termina la cabeza de este es el origen del siguiente vector y así sucesivamente cumpliendo cada una de las características de los vectores asignados. Para obtener el resultado de la suma de estos vectores, para obtener el valor del vector resultante de esta suma de vectores, van a ver que es algo muy sencillo. El punto consiste solamente en unir el punto de origen de mi primer vector, mi vector D1, con la cabeza de la flecha de mi vector D4, del último vector. Y entonces simplemente vamos a situar nuestra regla y vamos a unir estos puntos del origen de mi primer vector a la cabeza de la flecha de mi último vector. Muy importante seguir este método porque si lo hacemos al revés o hacemos algo mal, pues la resultante nos va a dar equivocada. Entonces la línea o el vector resultante va a ser el vector que queda uniendo el origen de mi primer vector con la punta de la cabeza de la flecha de mi último vector. Y la flecha de este vector queda apuntando en esa dirección y sentido, su punto de origen y su flecha. ¿Y cuánto mide este vector? ¿Cuánto vale la suma de estos 4 vectores? ¿O cuánto vale la resultante de estos 4 vectores? Pues muy sencillo. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí fuimos trazando a escala de centímetros. Por esa razón, si yo mido cuánto mide exactamente este vector R, pueden ustedes verlo en cámara. Si yo mido del punto de origen al punto final, mide 12, casi 13 centímetros, lo que me da un resultado, si multiplico 13 por 10, me da un resultado cercano a 130
metros. Ese es el valor de la resultante. Esa resultante representa un desplazamiento de 130 metros. Sin embargo, para que terminemos de definir el valor de esta resultante, también es muy importante que digamos hacia dónde va dirigido este vector. Por esa razón, también es importante decir o definir cuánto vale el ángulo de inclinación alfa, cuánto vale o a qué dirección y sentido se encuentra esa resultante. ¿Y cómo vamos a medir cuánto vale ese ángulo de inclinación? Pues bueno, como nuevamente les digo, como lo hicimos a escala, pues simplemente tenemos que ubicar mi semicírculo y medimos. Tenemos 65, casi 66 grados. Vamos a ponerle 65.5 grados. Ese es el valor de la resultante. La resultante de este problema, de estos suma de estos 4 desplazamientos, es un vector resultante que mide 130 metros y se encuentra a 65.5 grados con dirección noreste. ¿Por qué noreste? Porque se encuentra apuntando hacia el noreste. Con eso terminamos este método del polígono. Espero que haya quedado bastante claro para todos ustedes.